Militar desenmascara la oscura hermandad. Secretos subterráneos y rituales de la ciudad. Me llamo Diego. Desde joven sentí la llamada del servicio y me uní al ejército, esperando ser parte de algo más grande que yo. Durante más de 20 años me sumergí en una vida de riguroso entrenamiento, misiones y despliegues que me llevaron a rincones lejanos del mundo. Con el uniforme, aprendí el verdadero significado de palabras como honor y sacrificio. Cada misión, cada enfrentamiento dejó una marca en mi alma, algunas visibles, otras profundamente escondidas. Aunque esa vida me proporcionó muchas cosas, lo que más valoré fue el compañerismo. En el campo de batalla, donde la vida pende de un hilo, los lazos que se forman son inquebrantables. Y en medio de todo ese caos, encontré a Mario. Nos conocimos en la academia militar, dos reclutas con diferentes trasfondos pero con una meta en común. Mientras muchos compañeros venían y se iban, Mario y yo nos mantuvimos firmes el uno al lado del otro, enfrentando cada desafío juntos. La lealtad que compartíamos no tenía parangón. Si uno de nosotros caía, el otro estaba allí para levantarlo. En medio de operativos, en territorios hostiles o durante entrenamientos intensos en climas extremos, siempre encontrábamos formas de mantenernos animados, compartiendo anécdotas familiares, chistes malos y, a veces, los sueños que teníamos para el futuro. Hablábamos de lo que haríamos después del ejército, de las familias que queríamos formar y de los lugares que nos gustaría visitar. Sin embargo, también enfrentamos nuestras cuotas de tragedias. Perdimos amigos y compañeros. Vimos cómo el horror de la guerra cambiaba a las personas y dejaba cicatrices que el tiempo no podía borrar. Mario y yo nos convertimos en el ancla del otro. Cuando uno de nosotros tenía un mal día, el otro estaba allí para ofrecer una palabra amable o un hombro en el que apoyarse. Al decidir retirarme, sentí un torrente de emociones. El alivio de dejar atrás los peligros constantes se mezclaba con el miedo de enfrentar una vida sin estructura y sin Mario a mi lado todos los días. Pero lo que sabía con certeza era que, aunque nos separáramos físicamente, el lazo que habíamos formado en esas 2 décadas seguiría siendo irrompible. Mario y yo compartimos todo, desde raciones de comida hasta secretos nocturnos. Recuerdo una noche, después de un enfrentamiento particularmente intenso en una operación fuera del país, nos encontramos sentados juntos, mirando las estrellas y compartiendo historias de miedo para distraernos de los horrores reales a nuestro alrededor. Mario comenzó a relatar una historia que, según él, había sido contada de generación en generación en su familia. Según su relato, en cada generación, un miembro de su familia tendría una visión sobre cómo moriría. Este presagio se cumpliría inevitablemente. La tradición familiar que Mario describió era aterradora, por decirlo menos. La idea de que en cada generación alguien estaría destinado a conocer los detalles de su propio final era escalofriante. No era solo el hecho de que un antepasado tuviera un sueño premonitorio, sino que esta bendición o maldición, dependiendo de cómo se viera, pasara inquebrantablemente de generación en generación. Al observar a Mario mientras contaba la historia, pude notar que no era solo el temor a lo desconocido lo que le inquietaba. Era evidente que la visión que había tenido le pesaba profundamente. Su mirada estaba perdida y sus manos temblaban ligeramente mientras describía el callejón húmedo y desolado. Podía visualizar cada detalle: los charcos reflejando la luz de las farolas, el eco de sus pasos solitarios y esa figura misteriosa y mortífera que emergía de la oscuridad. Intenté restarle importancia, no por incredulidad, sino por intentar aliviar su angustia. Tal vez pensé que al minimizarlo podría ayudar a Mario a liberarse de la pesada carga que llevaba. Sin embargo, mi intento fue en vano. Cuando mencionó que había tenido una visión sobre mi muerte, un escalofrío recorrió mi espina dorsal.
Su mirada era seria, casi suplicante, como si quisiera advertirme pero al mismo tiempo protegerme de la cruel verdad. Decidí no escucharlo. No quería saberlo. No porque dudara de la veracidad de sus palabras, sino porque temía que, al conocer mi destino, alteraría el curso de mi vida. Prefería vivir en la ignorancia que estar constantemente buscando señales o tratando de evitar un final inevitable. Las semanas y meses posteriores a esa revelación sobre las visiones premonitorias fueron difíciles. Sin embargo, a medida que avanzábamos en nuestras misiones y enfrentábamos innumerables situaciones de vida o muerte, esa particular historia comenzó a desvanecerse en el fondo de nuestra mente. En el fragor del combate, preocuparse por un callejón oscuro y una figura encapuchada parecía algo trivial en comparación con las balas que zumbaban en nuestro alrededor y las explosiones que sacudían el suelo bajo nuestros pies. Los años pasaron y, eventualmente, nuestras carreras militares llegaron a su fin. Nos despedimos de la vida en el campo de batalla y nos adentramos en la vida civil. Cada uno tomó su propio camino. Mario se mudó en una pequeña ciudad, buscando la paz y la tranquilidad que el servicio militar le había negado durante tantos años, mientras que yo me establecí en las afueras de la capital, trabajando como consultor de seguridad. Nuestro contacto se limitó a llamadas ocasionales, cumpleaños y reuniones anuales de veteranos. Sin embargo, a pesar de la distancia y la diferencia en nuestras vidas diarias, el lazo que habíamos forjado en el campo de batalla permanecía intacto. Un día, mientras revisaba mi correo, encontré una carta de la policía de la ciudad donde vivía Mario. Abrí el sobre con un mal presentimiento y, al leer el contenido, mi mundo se derrumbó. Mario había sido asesinado. Lo encontraron en un callejón oscuro apuñalado. El frío y el amargo recuerdo de aquella conversación bajo las estrellas volvió a mí con una fuerza devastadora. La profecía que Mario había compartido conmigo se había cumplido. Desesperado, viajé a la ciudad de Mario para asistir al funeral y buscar respuestas. La investigación policial estaba en curso, pero las evidencias eran escasas. Las circunstancias en las que se encontró el cuerpo coincidían escalofriantemente con su visión. Mientras me encontraba frente a su tumba, no pude evitar cuestionarme si había algo que pudiéramos haber hecho para cambiar su destino. Habíamos subestimado la gravedad de esa vieja historia familiar. ¿Había señales que ignoramos? Pero lo que escuché allí me heló la sangre. Algunos amigos en común, que aún estaban en activo, me revelaron detalles del caso. Mario había sido apuñalado en un callejón oscuro y lluvioso por una figura encapuchada. La visión se había cumplido. Al salir del funeral, bajo una ligera lluvia, caminé por las calles tratando de procesar todo. La lluvia caía con insistencia, empapando mi ropa y oscureciendo mis pensamientos. Me había perdido en el mar de recuerdos y emociones mientras caminaba, sin rumbo fijo. El dolor del adiós a Mario, mezclado con el misterio sin resolver de su muerte, me había consumido. Cada paso que daba me alejaba más del cementerio, pero me llevaba, sin saberlo, hacia un destino que ya había sido escrito. Cuando levanté la vista, me di cuenta de que me encontraba en un callejón estrecho y solitario. Las paredes de ladrillo húmedo y desgastado parecían cerrarse sobre mí. Las luces de la ciudad, reflejadas en los charcos formados por la lluvia, parpadeaban débilmente, proyectando una serie de sombras danzantes. El aire estaba cargado de electricidad, y un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que había algo extrañamente familiar en ese lugar. De repente, el sonido de pasos resonó detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente y ahí estaba, una figura alta y delgada, cubierta por una capucha que ocultaba su rostro. A pesar de la oscuridad, pude sentir sus ojos fijos en mí y una sensación de terror me invadió. El aire se volvió tan denso y cada segundo parecía durar una eternidad. Una serie de imágenes inundó mi mente. La charla con Mario bajo las estrellas, su relato sobre las visiones de muerte que plagaban su familia,
y el recuerdo de su cuerpo sin vida en ese mismo callejón. Entonces lo comprendí. Estaba atrapado en la visión que Mario había tenido sobre mí, pero que, en un acto de amor y protección, nunca había compartido. La figura encapuchada comenzó a acercarse lentamente, mientras yo retrocedía, buscando una salida. Pero las paredes del callejón parecían haberse estrechado. No había escape. Mi respiración se aceleró y podía oír el latido frenético de mi corazón. En un último esfuerzo, reuní el valor y grité, enfrentando a la figura: ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Todo se volvió oscuro. Sentí un frío intenso recorriendo mi cuerpo, pero no sentí el impacto del cuchillo. En lugar de eso, escuché la voz de alguien familiar gritando mi nombre. Parpadeé varias veces, intentando enfocar mi vista. La figura encapuchada retrocedió y, desde la entrada del callejón, una luz iluminó el lugar. Era Luis, otro camarada del ejército y buen amigo de Mario y mío. Sostenía una linterna táctica y tenía una pistola en la otra mano, apuntando a la figura encapuchada. ¡No te muevas o disparo!, gritó Luis. La figura encapuchada intentó huir. Luis, quien siempre había tenido una naturaleza atlética y reactiva debido a su entrenamiento en artes marciales, no dudó ni un segundo al ver a la figura encapuchada intentar escapar. Su instinto protector se activó y, con una determinación férrea, se lanzó hacia el misterioso individuo. A pesar de la lluvia y el suelo resbaladizo, logró agarrarlo firmemente por el brazo, impidiendo su escape. Mientras luchaba en el suelo, el encapuchado trató de liberarse, lanzando puñetazos y patadas. Pero Luis, con sus habilidades de combate, logró mantenerlo inmovilizado hasta que pudo sacar su teléfono y marcar al 911. No pasaron más de 5 minutos cuando el sonido de las sirenas inundó el ambiente. La policía llegó en 2 patrullas y varios oficiales saltaron de sus vehículos, corriendo hacia Luis y el encapuchado. Rápidamente, esposaron al misterioso individuo, asegurándose de que no pudiera huir nuevamente. ¿Estás bien?, preguntó uno de los oficiales a Luis, mientras examinaba a la figura encapuchada. Sí, estoy bien, solo un poco agitado, respondió Luis, tratando de recuperar el aliento. Un agente retiró con cautela la capucha del detenido, revelando a un hombre de mediana edad con una mirada de desesperación. Sus ojos reflejaban miedo y su respiración era errática. ¿Por qué intentaste huir?, preguntó el oficial. El hombre bajó la mirada, evitando el contacto visual. No quería hacerlo, pero tenía que hacerlo, me obligaron, balbuceó con voz temblorosa. El aire en el callejón se volvió tenso. Las luces de las patrullas iluminaban el rostro de Luis, quien observaba la escena con una mezcla de alivio y confusión. Aunque había logrado detener al encapuchado, muchas preguntas rondaban su mente. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba en el callejón? ¿Y qué se refería con "me obligaron"? Los oficiales comenzaron a interrogar al detenido, mientras otros buscaban evidencia en el área circundante. Luis, aún aturdido por los eventos, se dio cuenta de que había sido arrojado a una trama mucho más grande de lo que había imaginado, y estaba decidido a descubrir la verdad detrás de ese misterioso encuentro. Luis, mientras esperaba que los oficiales finalizaran sus primeros interrogatorios y recogieran pruebas, se acercó a la patrulla donde el encapuchado estaba siendo retenido. A través de la ventana pudo ver al hombre, quien ahora parecía más vulnerable y perdido que amenazante. Un detective, identificándose como el sargento Ramírez, se acercó a Luis. Gracias por tu intervención. Hemos estado siguiendo a este individuo por un tiempo. Se le relaciona con una serie de robos menores en la zona, pero algo no cuadra con su actitud de esta noche. Parece que tiene algo más grande en mente o, como mencionó, alguien lo está forzando a actuar de esta manera. Luis asintió. Cuando lo enfrenté, su desesperación parecía genuina. ¿Quién podría estar detrás de esto? Ramírez se encogió de hombros. Eso es lo que intentaremos descubrir. Por ahora, te agradeceríamos que vinieras a la estación y dieras una declaración formal sobre lo ocurrido. Al llegar a la estación,
Luis fue llevado a una sala de entrevistas. Después de dar su declaración, Ramírez le informó que habían encontrado una pequeña tarjeta en uno de los bolsillos del encapuchado. Era una tarjeta negra con un símbolo dorado, algo que parecía una serpiente enroscada alrededor de una daga. «Esto no se parece a nada que hayamos visto antes», admitió Ramírez. «Pero estamos investigando. Podría ser la clave para entender lo que realmente está sucediendo». Luis, impulsado por la curiosidad y un sentido de justicia, decidió colaborar con la policía en su investigación. Durante los días siguientes, junto con Ramírez, descubrió una red subterránea que operaba en la ciudad, involucrada en crímenes que iban desde el contrabando hasta el lavado de dinero. La tarjeta con el símbolo resultó ser una especie de pase para acceder a reuniones clandestinas. A medida que los días se transformaban en semanas, Luis y Ramírez se encontraban cada vez más sumergidos en un mundo oscuro y desconocido, lejos de la vida diaria de la ciudad que conocían. El símbolo de la serpiente y la daga pronto reveló ser el emblema de una antigua sociedad secreta que había operado en las sombras durante siglos. Esta sociedad, conocida como la Hermandad de la Daga, no solo estaba involucrada en actividades ilegales, sino que también practicaba rituales arcanos y oscuros. Las pistas los llevaron a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, supuestamente la base principal de operaciones de la Hermandad. Una noche decidieron hacer una incursión sorpresa. Bajo el manto de la oscuridad, entraron sigilosamente al edificio, armados y preparados para enfrentar cualquier amenaza. Dentro del edificio, el aire estaba cargado de una energía pesada y opresiva. Siguiendo un estrecho pasillo, llegaron a una sala subterránea donde se celebraban los infames rituales de la hermandad. En el centro había un gran altar de piedra, y alrededor, docenas de velas encendidas proyectaban sombras danzantes en las paredes. De repente, un grito gutural resonó en la sala, seguido de un coro de voces que entonaban un cántico en un lenguaje antiguo y desconocido. Luis y Ramírez, escondidos detrás de una columna, observaron horrorizados cómo los miembros de la hermandad, vestidos con túnicas negras y capuchas, rodeaban el altar. Sobre él yacía una figura inmóvil, atada y con los ojos vendados, claramente destinada a hacer el sacrificio en su ritual. Sabían que debían actuar rápido. Ramírez, aprovechando su entrenamiento policial, lanzó una bomba de humo, creando una cortina que oscureció la vista. En medio de la confusión, Luis se abalanzó sobre el altar, liberando al sacrificio, mientras Ramírez neutralizaba a varios miembros de la hermandad. Sin embargo, al intentar huir, una figura imponente emergió de las sombras, el líder de la hermandad. Su rostro estaba oculto bajo una máscara de plata con el símbolo de la serpiente y la daga, y sus ojos brillaban con una luz malévola. Con un gesto, el líder detuvo a todos los presentes, incluidos Luis y Ramírez, usando alguna forma de poder oscuro. «Has interferido en asuntos que no comprendes», susurró con una voz gélida. «Ahora pagarás el precio». Antes de que pudiera actuar, un estruendo retumbó en el edificio, y un grupo de refuerzos policiales, alertados por un mensaje previo de Ramírez, irrumpió en la sala. Atrapado por sorpresa, el líder de la hermandad desapareció en una nube oscura, dejando detrás una sala llena de miembros confundidos y neutralizados. La hermandad de la daga fue desmantelada esa noche, y muchos de sus miembros fueron arrestados. Sin embargo, el líder nunca fue encontrado, y se convirtió en una leyenda urbana, una figura fantasmal que acechaba en las sombras, esperando su momento para resurgir. Luis y Ramírez, aunque victoriosos, sabían que habían abierto una puerta a un mundo de terror y una oscuridad que nunca podría cerrarse del todo. Las noches en la ciudad ya no serían las mismas, y en cada sombra, en cada rincón oscuro, el legado de la hermandad seguiría vivo, esperando su momento para regresar. Has escuchado El Vórtice del Pánico.